En un atardecer cálido y vibrante, el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid se llenaba de vida. Miles de aficionados, envueltos en camisetas rojas y amarillas, agitaban banderas y cantaban con fervor, ansiosos por presenciar un enfrentamiento épico de la selección española contra un rival histórico. El aire estaba cargado de emoción, de cánticos que resonaban como un latido colectivo, de risas y gritos que se mezclaban con el olor a césped recién cortado y a comida callejera. Entre la marea humana, una figura menuda y casi invisible se movía con pasos cuidadosos, esquivando codazos y miradas distraídas. Era Lucía, una joven de apenas 18 años, con el rostro curtido por el sol y una bandeja de plástico llena de dulces caseros colgando de sus manos. Sus ropas eran humildes: una camiseta vieja, unos vaqueros desgastados y una mochila raída que parecía más un peso que una pertenencia. En la bandeja, cuidadosamente ordenados, reposaban caramelos de miel, bombones de chocolate, barritas de almendra y pequeños dulces de membrillo envueltos en papel film, cada uno preparado con esmero junto a su madre en noches largas y agotadoras. Para Lucía, esos dulces no eran solo mercancía, eran la esperanza de pagar las facturas médicas de su madre, de comprar algo de comida para la semana, de no volver a casa con las manos vacías. Caminaba entre las gradas, ofreciendo su mercancía con una voz suave, casi tímida, que apenas se escuchaba en medio del bullicio. Dulces, dulces caseros, murmuraba, pero la mayoría de los aficionados pasaban de largo, absortos en sus conversaciones o en la expectativa del partido. Algunos la miraban con desdén, como si su presencia fuera una molestia. Otros, con una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. Solo unos pocos, los más amables, negaban con un gesto rápido y seguían su camino. Lucía no se quejaba. Había aprendido a tragarse el rechazo, a ignorar las miradas que la hacían sentir como si no existiera. Pero en sus ojos, ocultos bajo mechones de cabello castaño, había una historia que nadie se detenía a leer. Noches en vela ayudando a su madre a mezclar ingredientes en una cocina pequeña y llena de grietas, madrugadas frías saliendo de casa para vender en ferias o en el transporte público, siempre con el temor de que la policía la echara por no tener permiso. Ese día, sin embargo, era diferente. Era la primera vez que Lucía lograba entrar a un evento tan grande como aquel. Su madre, enferma y postrada, había empeñado un anillo viejo, el último recuerdo de su propia madre, para comprar aquella bandeja y algo de materia prima. Cada dulce que llevaba representaba semanas de sacrificio, de sueños aplazados, de promesas susurradas en la oscuridad de su hogar humilde en Carabanchel. Lucía bajó las escaleras de la grada con cuidado, aferrando la bandeja con fuerza para que nada se cayera. El ruido del estadio era ensordecedor. Cánticos, tambores, el eco de las trompetas. Se sentía fuera de lugar, como si cada paso la delatara como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Los vendedores oficiales, con sus uniformes brillantes, la empujaban al pasar. Los guardias de seguridad apenas la miraban, y los hinchas, con sus bufandas y gorras de la selección, estaban demasiado ocupados gritando para notarla. Pero alguien sí la notó. En una esquina apartada del área VIP, bajo una gorra negra y gafas oscuras, Fernando Torres observaba todo en silencio. No jugaba esa noche. Una lesión en el tobillo lo había dejado fuera de la alineación titular, pero había decidido estar allí, apoyando a sus compañeros desde las sombras. Nadie lo había reconocido, y esa invisibilidad le daba una libertad extraña, como si pudiera ser, por un momento, solo un hombre más, y no el ídolo que millones adoraban. Fue entonces cuando la vio. No fue solo su figura menuda o la bandeja que cargaba con tanto cuidado. Fue algo más, algo que lo golpeó como un relámpago. La forma en que caminaba, con una mezcla de timidez y determinación, le recordó a él mismo cuando era un niño en Fuenlabrada, corriendo tras un balón en calles polvorientas, soñando con algo más grande mientras su familia luchaba por salir adelante. Sus ojos se clavaron en Lucía, y por un instante el estadio, los cánticos, el partido, todo desapareció. Solo estaba ella, moviéndose como un espectro entre la multitud, ofreciendo sus dulces con una voz que apenas se escuchaba. Torres se quitó las gafas lentamente, como si necesitara ver con claridad para confirmar lo que su corazón ya le gritaba. Había algo en ella, en su postura, en la forma en que apretaba la bandeja,
que lo transportó a su infancia, a los días en que su madre trabajaba hasta la medianoche para pagar las cuentas, a las veces que él mismo sintió que el mundo no lo veía. Se puso de pie, casi sin pensarlo, ignorando las miradas curiosas de los pocos que lo rodeaban. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si una fuerza invisible lo guiara hacia ella. Lucía, ajena a todo, seguía su camino. Se detuvo frente a una pareja joven que discutía sobre quién iría por cervezas. «Dulces caseros, ¿quieren?», ofreció con un gesto mecánico, ya preparada para el rechazo. La pareja ni siquiera la miró. El hombre hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca, y siguió hablando. Lucía bajó la mirada, tragándose la incomodidad, y continuó caminando. En su interior, una vocecita le decía que no valía la pena, que nunca vendería nada en un lugar como ese, pero no podía rendirse. Cada dulce era un pedazo de su vida, un intento de no decepcionar a su madre, de no volver a casa con la bandeja llena. Mientras tanto, Torres la seguía con la mirada, descendiendo las gradas con cuidado para no llamar la atención. Su corazón latía con fuerza, no por el partido que estaba a punto de comenzar, sino por una conexión que no podía explicar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo a unos pasos de ella. Lucía, sin saberlo, pasó justo frente a él, ofreciendo sus dulces a un grupo de chicos que reían y bromeaban. «Dulces, dulces caseros», repitió, pero nadie le prestó atención. Uno de los chicos la miró de reojo y soltó una risa burlona, como si su presencia fuera un chiste. Lucía apretó los labios, conteniendo el dolor que esas risas le causaban, y siguió adelante. Fue entonces cuando Torres dio un paso al frente. «Oye, disculpa», dijo con una voz grave pero cálida. «¿Me vendes uno de almendra?». Lucía se detuvo, sorprendida. No era común que alguien le hablara con tanta suavidad. Se giró lentamente, con la bandeja en las manos, y lo miró. Lo primero que notó fueron sus ojos. No eran los ojos de un cliente cualquiera, sino unos que la observaban con una intensidad que la desarmó. Había sorpresa, nostalgia, algo que no podía descifrar. «Claro», respondió ella, con la voz apenas audible. «Son 2 euros». Torres sonrió, una sonrisa sencilla pero genuina, y sacó un billete de su bolsillo. No lo soltó de inmediato. Se quedó mirándola, como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro. Lucía se sintió incómoda, pensando que quizás había dicho algo mal o que el billete era falso. «¿Está todo bien?», preguntó, nerviosa. Él asintió, todavía sosteniendo el billete. «Perdona, es que me recordaste a alguien», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Lucía frunció el ceño, confundida. No sabía quién era ese hombre con gorra y camiseta del Atlético Madrid, pero algo en su mirada le decía que no había maldad en él, solo una tristeza profunda que parecía atravesar el ruido del estadio. «Toma», dijo él finalmente, entregándole el billete. Sus manos temblaron un poco al rozar las de ella, no por nervios, sino por la emoción que lo embargaba. Lucía guardó el dinero en un pequeño monedero que llevaba en la mochila y le dio el dulce. «Gracias», murmuró, esperando que él se diera la vuelta y siguiera su camino, como todos los demás. Pero Torres no se movió. Se quedó allí, mirándola, con el dulce en la mano como si fuera algo más que un simple caramelo. «¿Cómo te llamas?», preguntó de pronto, con una suavidad que la tomó por sorpresa. «Lucía», respondió ella, insegura, apretando la bandeja con más fuerza. Ese nombre resonó en la mente de Torres como un eco lejano. No era el nombre de nadie que hubiera conocido, pero había algo en ella, en su forma de moverse, en la resignación silenciosa de su rostro, que le recordaba a su infancia, a los días en que él también se sentía invisible, corriendo tras un sueño que parecía imposible. «Lucía, ¿siempre vienes sola a vender?», preguntó, dando un paso más cerca. Ella asintió, mirando al suelo. «Sí, mi madre no puede salir mucho, está enferma, así que, bueno, alguien tiene que hacerlo». Torres sintió un nudo en el pecho. Esas palabras le golpearon como un recuerdo. Él también había crecido con una madre que luchaba sola, con un padre que trabajaba turnos interminables, con la sensación de que el mundo no estaba hecho para los suyos. «Eso es muy valiente», dijo, y lo decía en serio. Lucía levantó la mirada, sorprendida. Nadie le había dicho algo así antes. Valiente. La palabra sonaba extraña,
como si no le perteneciera. «No es valentía, es solo lo que toca», respondió, encogiéndose de hombros. Torres negó con la cabeza. «No, no es solo lo que toca. Es más que eso. Llevas el peso de algo que muchos no podrían soportar». Ella no supo qué responder. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento sintió que alguien la veía de verdad, no como una vendedora ambulante, no como una sombra en la multitud, sino como una persona. El estadio seguía rugiendo a su alrededor, pero para Lucía, el mundo se había reducido a esa conversación, a ese hombre desconocido que, por alguna razón, se había detenido a hablarle. «Ven conmigo un momento», dijo Torres de pronto, señalando hacia las gradas superiores. Lucía dudó. Su instinto le decía que no debía confiar tan rápido, pero algo en la voz de él, en su mirada, le dio seguridad. «No te preocupes, solo quiero charlar un poco más. No tienes que vender nada ahora». Ella lo miró, todavía insegura, pero asintió. Subieron juntos las escaleras, él abriendo paso entre la gente, asegurándose de que nadie la empujara. Cuando llegaron al área VIP, Lucía sintió que había entrado en otro mundo. Las luces eran más suaves, el aire olía a perfume caro, y las personas a su alrededor llevaban ropa que parecía sacada de una revista. Todos la miraron, algunos con curiosidad, otros con desdén. Ella apretó la bandeja contra su pecho, como si fuera un escudo. Torres notó su incomodidad y puso una mano suave en su hombro. «Tranquila, estás conmigo», dijo, y esas palabras bastaron para calmarla un poco. Se sentaron en un rincón apartado, lejos de las miradas indiscretas. El partido estaba a punto de comenzar, pero Torres no parecía interesado en la cancha. Su atención estaba en Lucía. «Cuéntame», dijo, desenvolviendo el dulce de almendra con cuidado. «¿Por qué haces esto? ¿Qué sueñas con hacer si las cosas fueran diferentes?» Lucía se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. Nadie le había preguntado por sus sueños antes. Siempre era sobre cuánto costaban los dulces, dónde estaba su permiso o por qué no estaba en la escuela. «No sé si vale la pena hablar de eso», respondió, mirando la bandeja. «Son cosas que no van a pasar». Torres negó con la cabeza, con una sonrisa que era a la vez triste y cálida. «Todo vale la pena si lo sientes de verdad. Yo también soñaba con cosas que parecían imposibles. Crecí en un barrio donde nadie creía que llegaría a nada. Pero aquí estoy». Lucía lo miró con atención, tratando de descifrar quién era ese hombre. Había algo en su forma de hablar, en la sinceridad de sus palabras, que la hacía querer confiar. «Quiero estudiar», confesó finalmente, con la voz temblorosa. «Quiero ir a la universidad, aprender algo que me saque de esto, pero no puedo. Mi madre necesita medicinas y, bueno, los dulces son lo único que nos mantiene a flote». Torres escuchaba en silencio, cada palabra de Lucía resonando en su memoria. Él también había sentido ese peso, la responsabilidad de cuidar a los suyos, el miedo de no ser suficiente. «¿Y si te digo que no tienes que elegir entre tu madre y tus sueños?», preguntó, inclinándose hacia ella. Lucía lo miró, incrédula. «Eso no es real. Las cosas no funcionan así». Él sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un brillo diferente, como si supiera algo que ella aún no entendía. «A veces, el mundo te sorprende. Solo necesitas a alguien que crea en ti». En ese momento, un grupo de aficionados pasó cerca, gritando y agitando banderas. Uno de ellos reconoció a Torres y señaló, sorprendido: «Es el niño, es Torres». Las cabezas se giraron, los celulares aparecieron, y en segundos el momento íntimo se convirtió en caos. Lucía retrocedió, incómoda, sintiendo que todas las miradas estaban sobre ella. Torres levantó una mano, pidiendo calma. «Por favor, déjennos un momento», dijo con firmeza. Los guardias de seguridad se acercaron para dispersar a la multitud, y él volvió a mirar a Lucía. «No te preocupes por ellos. Hoy, esto es sobre ti». Ella no sabía qué pensar. ¿Quién era ese hombre que la trataba con tanto respeto, que la hacía sentir importante? No tenía idea de que estaba frente a Fernando Torres, el ídolo que había marcado el gol decisivo en la Eurocopa 2008, el niño de Fuenlabrada que se convirtió en leyenda. Para ella, era solo un extraño que, por alguna razón, había decidido detenerse a mirarla. Y eso, en sí mismo, ya era un milagro. En el área VIP del Santiago Bernabéu,
El bullicio del estadio parecía desvanecerse, como si el mundo exterior se hubiera detenido para dejar a Lucía y Fernando Torres en un espacio propio, suspendido en el tiempo. Lucía, todavía aferrada a su bandeja de dulces, miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y timidez. Las luces suaves, los asientos acolchados, las mesas con bandejas de canapés y copas de vino caro, eran un contraste abrumador con las calles polvorientas de Carabanchel, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Sentada junto a Torres, sentía que no pertenecía a ese lugar, pero la presencia de él, su voz tranquila y sus gestos protectores, le daban una seguridad que no había sentido en años. Él, por su parte, parecía ajeno al espectáculo que comenzaba en la cancha. Sus ojos estaban fijos en ella, no con lástima, sino con una curiosidad genuina, como si quisiera descifrar cada capa de su historia. «Cuéntame más de ti, Lucía», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella, sosteniendo el dulce de almendra que aún no había terminado de comer. «¿Qué haces cuando no estás aquí, vendiendo?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba por su vida, por lo que hacía más allá de su bandeja. Dudó un momento, jugueteando con el borde de la bandeja. «No hay mucho que contar», respondió, con una risa nerviosa. «Ayudo a mi madre, limpio la casa, hago los dulces. A veces, cuando sobra algo de tiempo, leo libros que encuentro en la biblioteca. Me gusta imaginar cómo sería estudiar algo, no sé, quizás cocina o algo que me permita hacer más que esto». Torres asintió, escuchando con atención. Cada palabra de Lucía era como un eco de su propia juventud, cuando soñaba con el fútbol, mientras ayudaba a su madre en la cocina o recogía botellas para ganar unos céntimos. «Cocina, ¿eh? ¿Y qué te gustaría hacer con eso?», preguntó, con un brillo de interés en los ojos. Lucía bajó la mirada, como si hablar de sus sueños fuera un lujo que no se permitía. «No es gran cosa», dijo, casi susurrando. «Solo quiero un sitio pequeño, una pastelería tal vez, donde pueda vender los dulces que mi madre me enseñó, pero sin tener que caminar por las calles o subir a autobuses llenos. Algo que sea nuestro, donde ella pueda descansar y no preocuparse más». Torres sonrió, no con la sonrisa de un ídolo del fútbol, sino con la de alguien que entendía el peso de un sueño sencillo pero profundo. «Eso no es poca cosa, Lucía. Es un legado. Lo que haces con tus manos, lo que llevas en esa bandeja, es más grande que todo esto», dijo, señalando al estadio lleno de luces y ruido. Lucía lo miró, incrédula. Nadie había hablado así de sus dulces, de su esfuerzo. Siempre eran solo dulces, algo para sobrevivir, no un legado. Pero en la voz de Torres había una convicción que la hacía querer creerle. Antes de que pudiera responder, un asistente del estadio se acercó con discreción. «Señor Torres, disculpe, pero lo necesitan en la sala de prensa después del partido. Y, bueno, algunos periodistas ya están preguntando por la chica que está con usted». Lucía se tensó, sintiendo de nuevo el peso de las miradas. Torres lo notó y levantó una mano, pidiendo calma. «Diles que no estoy dando entrevistas hoy. Esto no es para cámaras», respondió con firmeza, pero luego miró a Lucía, con una chispa de idea en los ojos. «A menos que quieras venir conmigo, no para que hagas nada, solo para que veas que no tienes que esconderte». Ella negó con la cabeza, casi por instinto. «No, yo no pertenezco a esos lugares, esto ya es demasiado para mí». Torres se inclinó hacia ella, con una mirada que mezclaba ternura y determinación. «Lucía, tú perteneces a donde decidas estar, y si alguien te hace sentir lo contrario, es porque no entiende nada». Esas palabras se clavaron en su pecho, como si alguien hubiera encendido una luz en un rincón oscuro de su alma. Dudó, pero algo en la mirada de Torres, en su forma de hablarle como si fueran iguales, la hizo asentir. «Está bien», dijo en voz baja, «pero solo si me prometes que no me dejarás sola con esos periodistas». Él rió, una risa cálida que rompió la tensión. «Prometido». Mientras el partido avanzaba en la cancha, el partido en el Santiago Bernabéu seguía su curso, con el rugido del público resonando como un trueno cada vez que la pelota se acercaba al arco. Las luces del estadio iluminaban el césped, y el aire vibraba con la pasión de los hinchas, pero en el rincón donde Lucía y Fernando Torres se encontraban, el mundo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento, más humano. Lucía, sentada en una silla del área VIP, aún sujetaba su bandeja de dulces,
como si soltarla significara desprenderse de su identidad. A su lado, Torres observaba el partido, pero su atención se desviaba constantemente hacia ella. Había algo en la joven que lo mantenía atrapado, no solo por el recuerdo de su propia infancia, sino por la fuerza silenciosa que ella desprendía, una fuerza que él reconocía como la de alguien que lucha contra un mundo que no le da tregua. Lucía, por su parte, empezaba a relajarse. La presencia de Torres, su calma, su forma de hablarle como si fuera una igual, le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Siempre es así?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Torres giró la cabeza, sorprendido. «¿Así cómo?» «Esto», dijo ella, señalando con un gesto tímido el palco, las luces, las personas elegantes a su alrededor, este mundo donde todos parecen tenerlo todo resuelto. Él soltó una risa suave, no burlona, sino cargada de comprensión. «No, Lucía, nadie lo tiene todo resuelto. Esto es solo una fachada. Muchos de los que están aquí también tienen sus batallas, solo que las esconden detrás de trajes caros y sonrisas falsas». Ella lo miró, procesando sus palabras. Había algo en su honestidad que la desarmaba, que le hacía querer contar más, abrirse como nunca lo había hecho con un extraño. «Yo no sé cómo es mi vida desde afuera», confesó, bajando la mirada hacia la bandeja. «Solo sé que a veces me siento como si estuviera corriendo en un sitio, como si por más que intente, nunca voy a llegar a ningún lado». Torres guardó silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, con una voz baja pero firme, dijo: «Yo también me sentí así. Cuando era niño, en Fuenlabrada, veía a los jugadores en la tele y pensaba que ese mundo estaba a años luz de mí, pero alguien me dio una oportunidad. Alguien creyó en mí, y eso marcó la diferencia». Lucía levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y esperanza. «¿Quién fue ese alguien?». Torres sonrió, recordando: «Mi entrenador en las juveniles del Atlético. Me vio jugar en un campito polvoriento y me dijo que tenía algo especial. Pero no fue solo eso. Fue mi madre, que trabajaba hasta medianoche para pagar mis botas. Fue mi padre, que nunca dejó de decirme que podía llegar lejos. Ellos me hicieron sentir que valía la pena intentarlo». Lucía asintió lentamente, pensando en su madre, en las noches que pasaban juntas amasando dulces, en las veces que ella le decía que algún día todo iba a valer la pena. «Mi madre siempre dice lo mismo», murmuró, «que no me rinda, que siga estudiando aunque sea a ratos, que un día voy a tener algo mío. Pero, no sé, a veces suena como un cuento». Torres se inclinó hacia ella, con una mirada que transmitía convicción. «No es un cuento, Lucía, es un plan, y los planes se hacen realidad si no te rindes». En ese momento, un asistente del estadio se acercó con discreción. «Señor Torres, lo necesitan en la sala de prensa después del partido. También preguntan si», dudó, mirando a Lucía, «si la señorita puede acompañarlo». Torres miró a Lucía, buscando su aprobación con una simple mirada. Ella, sorprendida, sintió un nudo en el estómago. La idea de estar frente a cámaras, de ser vista por desconocidos, la aterrorizaba. Pero algo en los ojos de Torres, en su calma, le dio valor. Asintió, casi por instinto, como si supiera que ese día estaba destinado a ser diferente. El partido continuó, y cada jugada era recibida con gritos ensordecedores. Lucía, poco a poco, se dejó llevar por la emoción. Cuando España marcó un gol, se puso de pie junto a todos, sorprendida por su propia reacción. Torres la miró y rió. «Eso es, el fútbol tiene ese poder, te hace olvidar todo por un momento». Ella sonrió, una sonrisa amplia y genuina, algo que no había sentido en mucho tiempo. Por un instante, se permitió ser parte de la fiesta, olvidar las facturas, las miradas de desprecio, la bandeja que pesaba en sus manos. Pero en el fondo, no podía dejar de pensar en su madre, sola en casa, esperando noticias. «¿Puedo pedirte algo?», dijo de pronto, rompiendo el silencio que siguió al gol. Torres asintió sin dudar. «Lo que quieras. ¿Me prestas tu móvil? Quiero llamar a mi madre, contarle que estoy bien». Él sacó su teléfono sin preguntar y se lo entregó. Lucía marcó el número con dedos temblorosos. Al otro lado, una voz frágil pero cálida respondió: «Lucía, ¿dónde estás, pequeña? Me tenías preocupada». «Estoy en el estadio, mamá, pero no como siempre. Estoy
con alguien. La voz de su madre se llenó de confusión. ¿Con quién? Lucía dudó, mirando a Torres, que le hizo un gesto para que continuara. Con Fernando Torres. Del otro lado hubo un silencio, seguido de un suspiro. ¿El niño? ¿En serio? Torres, al escuchar su nombre, se acercó al teléfono con una sonrisa. Hola señora, soy Fernando. Su hija es increíble, no se preocupe, está en buenas manos. La madre de Lucía guardó silencio, y luego con una voz temblorosa dijo, Gracias, hijo, gracias por cuidar de mi niña. Torres sintió un nudo en la garganta. Esas palabras tan simples le recordaron a su propia madre, a las veces que ella le agradecía a cualquiera que le diera una oportunidad a su hijo. Devolvió el teléfono a Lucía, pero no pudo hablar. El momento era demasiado grande, demasiado real. El partido terminó con una victoria para España, y el estadio estalló en aplausos. Lucía, todavía con el teléfono en la mano, sintió que algo dentro de ella había cambiado. No sabía qué, pero la forma en que Torres la miraba, la forma en que le hablaba, le hacía sentir que no era solo una vendedora de dulces, era alguien con una historia, alguien que merecía ser vista. Cuando el asistente regresó para llevarlos a la sala de prensa, Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Caminar junto a Torres por los pasillos del estadio era como flotar en un sueño. Las luces, las pantallas, las personas que los miraban con curiosidad, todo le parecía irreal. Pero Torres caminaba con una seguridad que la envolvía, como si su presencia fuera suficiente para protegerla de cualquier juicio. Al llegar a la sala de prensa, el ambiente cambió. Las luces blancas eran cegadoras, el murmullo de los periodistas llenaba el aire, y las cámaras apuntaban hacia ellos como ojos inquisitivos. Lucía se sentó junto a Torres, sintiendo que todas las miradas estaban sobre ella. Los reporteros susurraban, preguntándose quién era esa chica con ropa humilde y una bandeja de dulces vacía. El moderador pidió silencio, y las preguntas comenzaron a llover. Fernando, ¿quién es tu acompañante? ¿Qué significa este gesto? ¿Por qué la trajiste aquí? Torres tomó el micrófono con calma, su voz clara y cargada de emoción. Hoy conocí a Lucía en el estadio. No es famosa, no es una estrella, pero es una luchadora. Vende dulces para ayudar a su madre, para sobrevivir. Y en ella vi algo que todos deberíamos recordar. La humildad, el esfuerzo, la dignidad. A veces pasamos por la vida sin mirar a los que nos rodean, pero hoy Lucía me enseñó más de lo que yo podría enseñar en una cancha. La sala quedó en silencio. Lucía sintió el peso de las miradas, pero esta vez no le molestó. Las palabras de Torres eran como un escudo, una afirmación de que ella valía algo, de que su historia importaba. Un periodista, con un tono más amable, se dirigió a ella. Lucía, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa este día para ti? Ella dudó, tragó saliva y con una voz que temblaba pero no se quebraba, respondió, significa que, aunque la vida sea dura, siempre puede pasar algo bueno. Pensaba que nadie me veía, que era invisible, pero hoy alguien me miró de verdad, y eso lo cambia todo. Los aplausos llenaron la sala, no los aplausos vacíos de la fama, sino un reconocimiento genuino a la verdad que había en ese momento. Torres la miró con orgullo, y ella, por primera vez, sintió que no tenía que esconderse. Pero la noche no terminó ahí. Mientras salían de la sala de prensa, Torres se detuvo y sacó su teléfono. «Espera un momento», dijo marcando un número. Habló brevemente con alguien, mencionando a Lucía, su situación, su sueño de estudiar. Cuando colgó, la miró con una sonrisa. «Acabo de hablar con una fundación que apoya a jóvenes como tú. Van a ayudarte con una beca para la universidad. Y si quieres abrir esa pastelería que me contaste, también hay gente dispuesta a echarte una mano». Lucía se quedó sin palabras. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz quebrada. «No me conoces». Torres negó con la cabeza. «Te conozco más de lo que crees. Vi en ti lo que yo era antes, alguien que solo necesitaba una oportunidad». Antes de despedirse, Torres sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Una pulsera de cuero con las palabras «El niño» grabadas. «Toma», dijo, poniéndola en su mano, «para que no olvides que tú también puedes hacer cosas grandes». Lucía cerró los dedos alrededor de la pulsera, sintiendo su peso, no como una carga, sino como una promesa. Salieron juntos del estadio, caminando bajo las luces de Madrid.
La ciudad brillaba a su alrededor, como si celebrara lo que había pasado esa noche. Lucía abrazó su bandeja vacía, pero esta vez no sentía vergüenza, sentía esperanza. Torres la acompañó hasta la salida, y antes de que ella se fuera, la miró a los ojos. No dejes que nadie te haga sentir menos, Lucía, ni en la cancha, ni en la vida. Ella asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, Fernando, por verme. Él sonrió, la abrazó brevemente y la dejó ir, mientras Lucía caminaba hacia la parada del autobús, bajo el cielo estrellado de Madrid. Supo que algo había cambiado para siempre. Tal vez mañana volvería a vender dulces, tal vez la vida seguiría siendo dura, pero ahora llevaba consigo una certeza nueva. Todos merecen ser vistos, y a veces el destino pone a alguien en tu camino justo cuando más lo necesitas.